Hola, 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 hola. Volvemos con Pokémon. Ahora sí voy a practicar, pero voy a ver unos videos. Primero de unas batallas para. Porque así se aprende, la verdad. No solo practicando. Hay que como que leer la teoría y ver otros ejemplos. Voy a ver estas batallas de Showdown. Voy a usar el equipo de Showdown. Me gusta, me parece relativamente sencillo de usar. Para aprender en 3 días. GU and Gamora as two special attackers like being on the field together. They synergize well, but Fluttermane is going to activate its booster energy there and increase its speed there. So you know Fluttermane is going to be the fastest Pokemon on the field right now. On Zisro's side, the Gamora is Terra Grass. If there's ever a situation that you want, if you're worried about that, that could be something that's the most common terrestrialization type for it. But as long as the Chi-Yu's on the field, not only are your two Pokemon doing more damage, however, you're also helping the Fluttermane do more damage to Gamora because you are lowering all of the Pokemon except for Chi-Yu's special defense. So that's something if Fluttermane, who we know is not Choice Lock, wants to try to go for different attacks every turn, the Chi-Yu's actually kind of hurting its own teammate, and those special attacks do not activate toxic debris. It's only physical attacks that would be putting up the poison spikes. And this could be a dangerous turn over on Yuchu's, and that will be the Protect going on to the Chi-Yu, but instead it will be the Moonblast that did attempt to be targeting into that slot. So now the Mortal Spin can be firing off, of course, King Gambit. It's not going to be affected by that Doom Mortal Spin, Steel type, but it will poison the Fluttermane. And you'd have to expect or anticipate this Iron Poison's Gamora, not for Gamora. If you are on, there's another set of, or there's the first set of spikes, I should say, from Gamora. Hola, Johan, ¿qué tal? Perdón. No había visto la. No había visto los mensajes. Gracias por el aviso, creo que aquí está bien. Espero que se vea. Es que lo había hecho más grande para poner el Showdown, pero como estoy viendo videos, no se nota, pues, ¿no? Ahorita lo pongo, mejor. Verdad, ¿no? Clic derecho se da toda la pantalla. Cierto. Estoy viendo estos videos para practicar. Ahora sí se ve. So if Nick is expecting those two Pokemon in the back, if there's a way to get some strong damage off onto this Chi-Yu right now, we saw the Moonblast go into the Protect, that leads me down the road that Nick is seeing the Chi-Yu as the largest threat right now, way more than the Gamora would be. Well, it definitely is a threat, due in part to the fact that there is this King Gambit onto the field. So the Chi-Yu, you do not want it to fire off a strong Heat Wave or overheat into that slot. It could be such a tough blow, especially when the King Gambit can have so much impact going on into this. Swapping out the Fluttermane can also be important, so that'll be Dragonite taking its place out on the field. The Dragonite does have the multi-scale like we learned in Nick's prior matches. You know, while it is at full health, it is going to take reduced damage from the next attack. Terra Fire coming out from Bisharp here on this turn, wants to be able to take a potential Heat Wave way better than he would have if he was still a Steel type. Give him the respect. This is the King Gambit, all right? Not just the Bisharp. He's out there. He's going to take that hit. Was the double up, though. So, yes, it did go for the Fire Terrestrialization. But following up with the Earth Power, that's still going to be a significant chunk of damage done. Oh, Extreme Speed. Aqua Jet. It's only a little bit of damage, but obviously you're at a point now that you're going to take the full damage in Dragonite with its Choice Band. And Extreme does not care about the speed tiers. Doesn't matter that typically Chi-Yu and Gamora would be faster because the Extreme Speed has +2 priority and be faster than anything else. This King Gambit is feeling very safe as long as Gamora is never able to get a Power Gem or Earth Power in response. That's weak to both of those at Fire type now. The King Gambit's not really threatened too much. Like that was a minus special defense Heat Wave into the King Gambit slot and it hardly did any damage. Going on. Uy. The move that we get to see all the time over on the
Dragonite, it is the Aqua Jet. Choosing to lock into that and make sure that there is going to be this priority hit into the Chi-Yu. Now the Sucker Punch, we don't care about the speed if we can just make sure we are always going first. Another priority. This will be another layer of toxic debris, so anything coming in will be badly poisoned. But that is a double KO on this turn. Yeah, that's a huge double KO for Nick, taking out those 2 Let's Pokemon, because if Z-Shroll has Un Dragonite que no juega. Siempre es bueno Dragonite, ¿no? Siempre lo es. I was going to say, you don't get to have A ver. mind into switching them around. Instead, he actually opting to leave that core at home and bring Fluttermane and Iron Bundle, these 2 Pokemon that have dominated the usage charts for the last couple of months in Scarlet and Violet, are working together. None of Nick Mar's Pokemon on the field right now. Voy a usar el equipo del otro, del que está perdiendo. Así que quiero ver cómo lo juega. Some poisons down, and then that like chip damage to help your Iron Bundle and your own Fluttermane do more damage would have been very helpful. But now you have to worry about this King Gambit, who has Sucker Punch. You can do a lot of damage. Fluttermane has a really rough physical defense stat, and it's a neutral hit. So I think, you know, Z-Shroll is under a lot of pressure on this turn. Yeah, 100%, especially too, since the Fluttermane is Choice Specs. It's a free hit into the slot, ultimately with the Sucker Punch. Sometimes with the Sucker Punch, it's, well, I don't know if they're going to be firing off an attack. If there is like a protect or something, well then this is wasted. Targeting into the other slot though, and Dragonite not wanting to save Iron Bundle, something like an Aqua Jet, or just wanting this Iron Bundle to be taking the brute of a hit instead. Coming onto the field, it will be badly poisoned due in part to all of the spikes that the Glomora set up before it left. Now the Icy Wind, this hitting in, this is going to be the Defiant boost coming out for the King Gambit. You have to imagine over on Usual's end that this Fluttermane is then going to be trying to take care of this King Gambit, because you do not want this King Gambit to run amok. Sure enough, there's the Shadow Ball. Yeah, he does have Assault Vest, but it is not going to be enough against that Fluttermane with Shadow Ball. But Pinche serpiente que me lo compré en el casino y nunca lo usé hasta que enfrenté el tipo de dragón y no supe quién lo. Ah, es muy bueno, y se mantiene, Le he dado nuevas cosas, por supuesto, ¿no? Para hacerlo mejor. And reset its attack. You can only have one attack when you have the choice band item. You have to lock into it. So if he stayed with the Aqua Jet, that really would not have helped that well against the Iron Bundle. That's why if you switch it out, and here the other benefit as a flying type is you are not going to be hit by those toxic spikes on the floor either. So Dragonite is not threatened by that as well. And at this point too, the fact that the Iron Bundle did get a significant chunk of damage done the previous turn, it does have the option to protect if it is the Fluttermane that wants to try and fire something off into the Dragonite. But if the Dragonite does want to go for a priority move into the Iron Bundle, calling that it doesn't protect, can get rid of that, because the multi-skill on the Dragonite is broken at this point too, and it's going to be taking a lot of damage from any of Usual's Pokemon. Yeah, either the Iron Bundle with the Icy Wind, pues, a ver qué hace. Fluttermane with a Fairy attack, and you know, obviously, since King Gambit had used up the Terra already, Dragonite has to stay with this Dragon and Flying type. If you do like extreme speed, you're then going to have to switch out later on, since Fluttermane is a Ghost type. 100%, and that's where it's nice that there is the Aqua Jet, because the Zod, Extreme Speed, and Outrage would not do anything up against this Fluttermane. Need the opportunity to swap though, and the Iron Bundle gonna be the target of this Shadow Ball. That is eliminated. Now the Dragonite is useless in the end game. This is Fluttermane v Fluttermane. Yeah, it literally cannot attack right now because it's locked into a normal attack into a Ghost type on the other end. Fluttermane on Nick's end doesn't Fluttermane contra Fluttermane, a ver. Boost its speed, so it really comes down to how these two Fluttermane are trained, if they're both equally trained in their speed or if one is naturally faster. Locked into the extreme speed, you gotta click it, but the Shadow Ball now in response. This is a full health Fluttermane, and it's gonna be surviving comfortably on this. Now if this Shadow Ball can be picking up the KO in response, this is a done deal. Fluttermane is down, and the Dragonite has no way to win out this match. And that was why the extreme speed was really risky on that turn. We were talking. Se rindió. Qué buena, Con la justa la ganó, pero bien. What resisted damage is better than no damage. Cosardilla, la de quinta, la de Black and White. Could have changed things, so I don't know how much our players are going to swap it up going into this. Sure enough, over basura, no swap up there, and on the other end, we got to see these two Pokemon last time, the Fluttermane and King Gambit yet again. Yeah, this is a really tough spot for both of these trainers, because when you see the same leads as you saw in Game 1,
your initial instinct is to not make the same decision because you're like, oh, that's too obvious. But then you can over-predict yourself and actually try making a suboptimal play. So now that GU is aware of Dragonite in the back having the Aqua Jet and really being a menace, I feel like the GU is not as safe in this matchup. So you might want to just try to, throw everything to the wall and try to get as much damage as you can. Obviously, we have the benefit of knowing Dragonite was not brought to this match, but Yishiro does not have that information. So he needs to anticipate that there is a chance that the Aqua Jet Dragonite can respond in retaliation to GU here and act accordingly. Reminder, the first turn of last game, this was a Chiyu that opted for Protect instead of going out onto the offensive, especially too, that has strong fire type attacks that could be hitting into the King Gambit. So over on Nick Navarre's end, right away, King fire Gambit. Terastallization. He clicked this turn 2 last time, but making sure that if there is going to be a switch up on Yushuo's end, that the King Gambit is not going to be falling victim to that. If there is a Mortal Spin this time around, again, he's now a fire type instead of steel, so that would poison it. And sure enough, the Heat Wave, no Protect. It's only the Flutter Mane over on Nick's end that is, and that Heat Wave is going to be doing so little damage. Now the Mortal Spin, the Flutter Mane is safe, but great call out. The King Gambit will in fact get poisoned. And that was what Nick was willing to trade. He said, I'm willing to let you poison my Pokemon and put it on a timer in a way for me to get this strong Iron Head and take hardly any damage from the Heat Wave. So I think what Nick was willing to make that trade, and you look at it and it kind of comes out even. Now the Glamora is very low on HP. Any of the remaining attacks would be able to knock it out. We know that Flutter Mane on Nick's side is the fastest Pokemon on the field, and King Gambit does have access to Sucker Punch just in case it really wanted to attack early. But this Terra Fire has just been really strong as a nice counter trying to shut down the GU, and boosting it with the Assault Vest as well means you're somewhat evening out the special defense drop that the Beads of Ruin provides for GU. Yeah, the King Gambit making its journey through the meta to then land on this Fire Terastallization for quite a few trainers that are running this King Gambit is really nice because you're making sure that you're going to have the survivability. Sucker Punch. Burned by Bueno. anything, and this Glamora sticking around on the field. The Sucker Punch. Otra will capa take de KO, Toxic set up a Spikes. second layer of toxic debris and go down. And Nick knew that he does not No have está tan mal. on the Glamora there, obviously, with Oh. the Assault Vest, so that was a very safe Sucker Punch into that slot. And now Heat Wave yet again coming out from the Chiyu, just dealing a bit of damage, and it took so much from the Flutter Mane last time around. Now looking at Yushuo's end, this is the potential chance to see if there has been an adjustment. Yeah, and it's big of that Sucker Punch to get the KO on Glamora because now Nick's Flutter Mane is not poisoned. You don't have to worry about if it comes down to a one-on-one situation just like it did in the last game. This Flutter Mane is not going to be losing health every single turn and potentially being threatened by not being knocked out by Yishuo's Flutter Mane on the other side. But Iron Bundle is actually going to use its booster energy as well. And Vale, Iron Pokémon más Bundle is rápido. typically just barely faster than Flutter Mane for most of the time. So you do have a very fast Icy Wind available if you wanted to. And just like we saw Yushuo do in the first game, if you're going to Icy Wind in front of a King Gambit, you better get the KO before a Defiant Boost activates. 100%. So that could be where things are a little bit trickier, where you'd maybe try and opt into anything else. Because if you're faster than the Flutter Mane anyways at this point, instead of slowing things down, just opt for the double KO and just go for that pure damage, because Iron Bundle does have great utility in having something like that Icy Wind, but it also can deal some damage with a strong Hydro Pump. Yeah, for sure. It depends on how they're trained. I know a lot of trainers have started to opt to have less special. Oh, acertó la hidrobomba. Flutter Mane. Not enough is the answer. Not enough. Hydro Pump is going to connect. It's not always the most accurate move, and it's going to be following Dark up Pulse. with the KO. Not the only Oh, the one, though. crit. Critical hit onto the Assault Vest King Gambit. Oh, Sure, it wasn't the ¿ya está most hecho? health, and it's still going to go down. Yeah, I'm not sure. I mean, obviously Nick knows that calculation off the top of his head. I'm not sure if the crit mattered, but he was holding the Assault Vest. Ya However, está that hecho, now creo, the Beads of Ruins being Yeah. activated, so I really am not certain off the top of my head. if Los dos that entran mattered. Doesn't seem like envenenados. Nick is necessarily too bummed out in that moment looking at the cam there. So now his final two Pokemon are not flying types. There is no Lo papió. Dragonite. It is the Great Tusk and Iron A Bundle ver. on the field here that are both poisoned from those two layers of Toxic Spikes.
As well, Nick is opting to run the Choice Specs Iron Bundle. So the Iron Bundle over on Yushua's end of the field is going to be faster. So this is the case now where we could see a Icy Wind to slow things down, or just naturally be outspeeding and trying to go for a big KO on the other end. Because this Great Tusk can be Sí, un Icy Wind está bueno, ¿no? nuisance. The Protect this time around, though, ¿Serio? making sure Protect? that what's going to be thrown at it is not going to go on through. The Doble Protect. good way to get this Great Tusk blocked. Start making sure that this damage is going to be more in your favor with the poison racking up. Yeah, the double protect there, not only, yes, you will get some damage from the poison, but both of these Pokemon are choice locked. Great Tusk is a choice scarf, and Iron Bundle has choice specs. So that double protect was able to ensure that they have to click these moves. There is no switching. Nick is down to his final 2 Pokemon. So you're going to have to, you can now rely consistently on Iron Bundle clicking Freeze Dry and Great Tusk clicking the Headlong Rush. You can act accordingly. If there's a way to get Chi-Yu off the field safely and allow Iron Bundle to Icy Wind, the opposing Iron Bundle and Icy Wind Hit Wave, lower their speed, la opción más sensata en mi opinión, ¿no? Vamos a ver si es eso. It can outspeed. That could be one of the ways that could help Yishua win this set. Another way to try and win this out is going to be Terrestrialization, held on quite late into this ¿En match. serio? And this is going to be into the ice type. Yeah, that's going to make it even stronger. Just like Palafin with Jet Punch, this Icy Wind with the Terra Ice is going to be incredibly strong. The Iron Bundle is going to dodge it, though, but hitting into the Great Tusk. That is a super effective hit, and with that Terrestrialization will be enough for this KO. Yeah, that is a Terra boost difference there. Sure, you'd love to hit the Iron Bundle on the other side, but the critical hit in response, taking out Zishuo's Terra. That one was personal coming out from the Iron Bundle on Nick's end. Now Overheat, this is going to be connected from the Chi-Yu. And of course, such a strong hit is going to take the Iron Bundle down. That was a perfect turn from Yushuo. Yeah, you got crit, but you won this series, so it doesn't matter. And Nick congratulating his opponent there. Bueno, Great sports. buenas partidas, buenas partidas. Ahora voy a jugar yo entonces. Así de fácil. Tampoco fue tan fácil, ¿eh? A ver. ¿En cuánto de ranking tengo? $1292. Vamos a ver si puedo llegar a 1500 para el viernes. Dondoso puede hacer cosas acá, creo que sí, creo que Dondoso puede romperla, Iron Bundle también suena bien. A ver, bien ofensivo. Esta vaina es Choice Specs. A ver. No sé si estoy haciendo bien, pero así se aprende. Hydro Pump. ¿Me mató? Tailwind. Oye, ¿qué hablan? ¿Cómo me puedo meter una hidrobomba? ¿Ilógico? Bingo es más rápido que yo. Voy a tirar esa basura de ataque. Earthquake. Hay que tratar de subir, a ver.
¿Funcionará? Ah, era para cambiar de... Un Protect para recuperar vida. La hice mala, la pasé entera. Me mató. Ya perdí. ¿O no? A ver. Ahora soy más rápido. Muddy Water. Ahí sí, Win Muddy Water, pues. A ver. No, me... Tiene Wide Guard, ¿en serio? Ah, ya perdí. Ya perdí. Si tira Wide Guard de nuevo, ya perdí. Solo tiene que tirar Wide Guard todos los turnos. Sí, pues no tengo dos. No tengo que hacer. Ah, no, que mal lo jugué. Sí, podía ganar. No sabía que eso. Otro peli, pero. A ver. O tirará Gaigardo. Si tira Gaigardo también me mata, ¿eh? No sabía que esa cosa aprendía a Gaigardo. Ah, buen golpe. Bien, Glimur aguantó con la justa. Mortal Spin. Se lo llevaron bien, está bien. Glimur hizo su chamba. Voy a tirar Tera acá. A ver. Aquajet. Ah, maldito. No esperaba eso. Pensaba que iba a atacar a Iron Bundle con Extreme Speed. Claro. Toma. Bien leído. Bien leído. Ah, Hasumeril tiene prioridad. En fin. No puedo hacer nada aquí. Pero sí lo puedo golpear. O al gordito.
Protect, protect. Doble protect es la fija aquí. A ver si me alcanza. Me tirado a Quiet y me va a matar. Tengo cómo llevarme a este. Dark Pulse. Hay que tirarle overheat nomás, pues. ¿En serio? ¿Aquí? Uy, bien. ¿Por qué hizo eso? No esperaba eso. ¿Gané? Bueno, nada mal. Voy a ir practicando, a ver. Primora. Chiyu parece sensato. ¿Y Dondoso puede ser algo acá? No sé. Puede ser, ¿eh? Aunque están... Puede ser, ¿eh? Primora no creo que haga mucho acá. Iron Bundle, techo guerrero. No es un mal inicio, en absoluto. De hecho, como que el doble protect es una buena idea para comenzar. ¿Qué? ¿Otro team? Sí, cambié de team, cambié de team. Estaba viendo algunas partidas para ver qué hacer. Heatwave o Dark Heatwave. Y Earthquake. Hay Wave Crash. O cambio Iron Bundle. O meto ya de una vez a Tatsuiri. No creo que sea tan bueno, hacer eso, pero... no, a ver, Heatwave. Meto Bundle, no sé qué estoy haciendo, a ver. ¿Funcionará? Ah, se lo llevaron, no funcionó. Ay, falló. Está mal. Otro Heatwave, Protect. A ver. Me doy cuenta porque algunos Pokés no tienen animaciones. ¡Uy! Me lo leyó. Ah, la que asco. Ya perdí. Ya. La jugué muy mal. Ya la perdí, qué asco. Si tiene Gyarados ya perdí. Tuve miedo del Gyarados y perdí toda la partida.
Bueno, el objetivo al menos es llegar a 1500 como para hacer un torneo decente el sábado. Vamos a ver, estoy lejos, estoy en 1250 creo. Métele Wave Crash. Esa cosa de corre y nadie es fuerte, ¿no? Iron Defense, ok. Otro Wave Crash. Ah, pues meterle Wave Crash. Bueno, es imposible de adivinar. Sí me lo llevo con el Wave Crash, pero ¿tendrá Protect? No creo, ¿eh? De tener Iron Defense. Fire Type? ¿Qué? ¿En serio? ¿Para qué hizo eso? Among Us. Me voy a proteger, que es lo más sensato en este caso para poder usar el leftovers y recuperarme un poco. Clear Smoke, qué vine para quitarme todos los stats. Earthquake pues nomás. Pero no me lleva el Among Us. Me quitó todos mis stats mejorados. Flormain sí me lleva. Wow. Ya es imposible ya. Mal jugado, mal jugado. Dundoso puede ser algo acá. Puede ser, ¿no? A ver, vamos a probar. Creo ni enseñarle a jugar Pokémon. Eso estaría chévere, ¿eh? ¿Saben jugar Pokémon? ¿En serio? A ver. Bien, aguantado el Aero Pump. ¡Oh! Salió bien el turno, ¿eh? Bien leído, bien leído. Vamos. ¡Uy, no! Le bajó el ataque, no puede ser. ¡Oh! Pero suficiente. Se rindió, bien. Bien, bien. Así sí. ¿Y qué ya sabe jugar Pokémon? Porque quería hacer algo así en tesis de maestría. Que era como que leer, hacer reconocimiento de imágenes de partidas así como esta. Que les pases esto y que te interprete todo lo que está acá, ¿no? Que sepa que este Pokémon tiene estos 4 ataques, qué hizo en cada turno, cuáles son las condiciones, si hay clima, esas cosas, ¿no? Y luego ya con eso puedes crear una IA, pero bueno, es una maestría, no es un doctorado o un equipo entero. A ver, accept open sheets, a ver... No sé para qué sirve Florges.
Grimora. A ver. Easy. Más o menos. Voy a entrar en un bundle sobrado y tiro el Mortal Spin. Para que se envenenen los dos. Tirará, será un Team Fisura. Puede ser, ¿no? Qué rico Mortal Spin. Ah, no es fisura. Me hubiera tirado ese Whirlpool. El Power EM, ¿verdad? Le hace bastante daño, ¿eh? ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico hidrobomba! Toma tu Power EM, tu cara. Ah, me atrapó. Bueno, en fin. ¿Quién tiene Rock Tomb? Ah, ¿por qué hizo eso? Golpeó a su propio Pokémon. What? Te puso... LOL. Se rindió. Claro, ¿por qué hizo eso? No entiendo. Se golpeó a sí mismo. Y honestamente está bien, relativamente bien parado, ¿eh? Lo había jugado bien. Ah, este equipo. Era parecido al equipo que usaba antes. A ver. ¿Qué tiene? Clear Amulet. Flower Main Choice Specs. Flower Main Choice Specs con Protect. Ok. No tiene Thunderbolt. Solo Iron Bundle puede tener a Dondoso. Iron Bundle parece una buena opción acá. Glimora. Glimora no lo haría tan mal, ¿eh? Realidad clásica, cuando no sabes qué hacer, ponga Flower Main, que siempre cumple. Si pego turno 1 y me llevo al Flower Main. Vamos a probar. Bien ofensivo, ¿verdad? ¿Funcionará? ¡Ah! ¿Me focuseó? No, me focuseó, pero aún sí me hizo bastante daño. Ah, la hice acá. Me quitó un montón. Ese Iron Bundle tanto quita. Ya perdí, creo. Roaring Moon sacará Roaring Moon, me golpeará con Iron Bundle y se tirará su danza, claro. Está perdido, ahí se metió su danza, sí, pues obvio. Y lo congeló. No seas malo. Solo faltaba que me flinche. Oh, si no lo congelaba me llevaba a los dos conmigo. Me llevaba a los dos. Qué mal.
Me llevaba a los dos y ganaba la partida. No me llevaba, no sé si me llevaba a los dos, pero el Iron Bundle iba a estar más lento. Y ya yo era más rápido ahora que el Iron Bundle. Y la siguiente lo golpeaba de nuevo con eso. Y ya estaba hecho, ya. Da igual que sacara. Podía vencer. Bueno. No lo jugué bien, pero... Este es ese cochino de Coalazel. Seguramente va a comenzar con ese, ¿Cómo venzo el Coalazel? Vamos a ver. Con fe. Hay alguna forma de vencerlo fácilmente, pero no lo sé. Tengo que aprenderme todas esas cosas. Ya cuando te sabes de memoria qué hay que hacer, en qué momento, es más fácil. Pero ahora estoy improvisando. ¿Qué puedo tener esto acá ahora? ¿Qué verá? Uy. Ay, no se ve. Mortal Spin, Wave Crash. Ah, bien, se lo llevó. 99%. Ah, ya, claro, lo que faltaba. Oigan, ¿verdad? No traje al... Está dando eso solito. Bueno, no está malo, ¿no? Bien, tira tus Toxic Spikes, espárcelos por todos lados. Solo igual puede. Me había olvidado de dónde estaba este Tatsugiri. No hubiera puesto a Fluttermane, era para... Bueno, gané. ¿Verdad? Era Tatsugiri, no era Dondoso. Bueno, no me fue tan mal. Dondoso puede hacer las cosas por su lado también, ¿no? Es bueno. Ah, está este cochino Wochian. Va fijo a Wochian. Ese es equipo Stall. Equipo Stall Trick Room. Ah, se rindió. Ah, qué bueno. Este equipo da miedo. Si yo puedo hacer un buen papel acá, puede ser, ¿eh? A ver, sin tontoso.
¿Funcionará? Icy Wind. Yo también tiré Icy Wind. Bien, más rápido. Uy, 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 uy. Llévatelo. Bien, bien, bien. Crítico. No importa, igual se lo lleva. Creo que es un buen momento para hacer Tera y meter un dashing Gleam en toda la cara, ¿eh? ¿Qué me puede hacer el otro? Puede ser tirar Fake Out acá. No es muy importante eso. Drain Punch, lo más probable es que tire. Uy, tiré Mortal Spin, a ver. Ojalá caiga ese Mortal Spin, bro. Uy. Ah, se hizo Tera de fuego. Heavy Slam, no, el Mortal Spin era buenísimo. Mortal Spin era buenísimo. Uy, me he quedado bloqueado aquí. A ver. Sí, Choice Specs. Ah, Heavy Slam, qué rara decisión. Ah, bueno, pero el Heavy Slam creo que es este... ¿Qué cosa es? Assault Vest. Ah, subía, perdí. Mal, mal. Se astuto con fe. No, no. No me funcionó bien. Pensaba que mi Dashing Gleam iba a hacerla. Me tiró Tera a fuego y perdí. Era para tirar Shadow Ball. O no sé. Heavy Slam me mató de un golpe. No, no es un movimiento común en esa cosa. Debí jugar más conservador quizás, con doble protege, que no sé, algo así. Es mono horrible. Pues Don Dosuka entra bien, Ah. Donkey Strong. Me da miedo ese mono, Es horrible, Bull Cap, siempre tira Bull Cap. A ver. $52% me quitó ese specs. No hay otra explicación. Ya me mató ya. Pero puedo ganar un turno con Protect para que se pierda un poco más de vida con
con la con el Toxic. Ah, se metió volcap en mi cara. ¿Auto protect? ¿Funcionará? Falló. Qué raro que se tira protect, se podía tirar volcap y ya está. Glimura. Cambio Flower Main para que me tire el Rage Fizz en mi cara. Y... Icy Wind. Icy Wind. Ah, no sabía que era más rápido. ¿Y estoy acabado? Glimmer y Flower Main. Ah, tiene fotosíntesis Special Attack. Mortal Spin, ¿cuánto le puede quitar? 90. Ah, se me bajó la defensa especial, maldito. Oh, llévatelo, llévatelo, llévatelo. 5%, 5%, qué mala suerte. Murkrow. Mortal Spin puede ser. Mortal Spin lo envenenaba y lo mataba, ¿no? El Murkrow ya está envenenado. Sí, ¿puedo ganarles? Tiene full play. Ah, no me hace nada con full play. Power Jam. Ya se rindió ya. Bien, sí se pudo, sí se pudo. Ajustado como siempre, pero se pudo. A ver, un toque ya. Un toque de regreso. Ay, 1340, he mejorado un poco, he subido como 50 puntos. Un poco más. Resultado. 1340 puntos, vamos a ver. El Mortal Spin le hubiera quitado más que el... No, no le quitaba más. Que la... Pero la envenenada hubiera sido buena, ¿no? Bueno, ya ni modo, ya está hecho. Rejected Open Team Shits. Uy, 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 me da miedo el Azumarill. Muy complicado utilizar a Dondoso acá, muy complicado. Iron Bundle, Glimora es buen lead, creo. Chiyu, Fluttermane, a ver. Buen lead, sí, efectivamente buen lead, sí.
Me protejo Immortal Spin. Sí, ya sabía que iba a ser este Tera. Muy evidente. Dragon Dance, eso no me lo esperaba. Ah, es inmune, ¿verdad? Me había olvidado de eso. Se la va a meter al Iron Bundle, ¿no? Por todos lados. Aguantó, no lo puedo creer. Te recibo el Iron Bundle. Pero mal jugado de mi parte. Papichillo. Va a tirar Phantom no sé qué cosa. Muy obvio. No, Dragon Darts. Toxic Debris, bien. Bien, le dio los dos, quémalo. Lo quemó, pero bueno. Era para tirar Mortal Spin también, ¿eh? Ni modo. Así complicado ahora, ¿eh? Aquayet, ya sabía que iba a ir por el Aquayet aquí. Ya sabía. Ajá, Aquayet. Ojalá yo pegue primero al menos. No pego primero. Y tampoco me llevé el Submarine. Ah, su madre. Ay, sale Among Us. No, ya perdí. ¿Quién, Flower Main? Sí, pero mi Flower Main es Hulk. Ahora está más de moda, sí. Ah, bien, buen inicio. Más difícil los combates aquí que en Switch. Son muy difíciles. Earthquake y Tatsugiri. Y lo que duele es Earthquake. Ah, verdad que tenía una habilidad esa basura para... No... Para que los ataques de este... Ser inmune a los ataques de tierra. Ahora lo voy a golpear.
No tiene su porquería que lo... Shedtail, bien. No funcionó Shedtail. Eso es lo que necesito. Es lo único que hace esa cochinada. Esta cochinada tira Shedtail, pierde la mitad de la vida y le pasa un sustituto a un compañero. Uy, pues no me puede hacer nada de eso, Está muy estratégica esta generación, muy estratégica. La anterior era más fácil. Voy a golpear a Hippowdon, pues, ¿no? Ah, ¿qué? Bueno, ya me morí. Ah, Iron Defense. Viene Papichillo y te va a reventar con un overhit. Ahí está, ni siquiera fue necesario. Bien. Cuando llegue el home será peor. Sí, demasiado, era más fácil el anterior. Venías a Charizard, Dynamax, golpear nomás, listo. En ese me sentía más cómodo, en este sí me cuesta mucho. Todo está muy parejo. No siento que mi team tenga una real ventaja sobre los otros. Esa cochinada que quita la prioridad. No es un mal momento para Dondoso. No lo veo mal. Sí, Yuglimora me parece un lead aceptable. Con Dondoso y Tatsugiri atrás. A ver qué pasa. Lucha. ¿Qué van a hacer estos dos? No sé, eso es lo malo. Heatwave. Mortal Spin, a ver. Trick Room. Psychic, crítico, no se te debería llevar a... Otro Heatwave nomás, pues. Y un Wave Crash acá, pues. A ver, ¿funcionará? Sí funciona. Toma. Sí funciona. Talon Flame Flower Main. A ver. Me va a quemar, imagino. Tatsugiri en tu cara. Fluttermane, a ver. Voy a tener un buen golpe de basura. Sanidad y fotosíntesis. Au. Falló. Bien, le pegó al otro. 1%. ¿Es en serio? Se quedó con 1%. No puede ser. Mi Tatsugiri es más rápido, pero... Bueno, ahorita va tirado. Pegar Fluttermane, ¿no? Lo sensato. ¡Au! Ese golpe no está bien. ¿Cómo le va a quitar tanto Dondoso? Me se rindió, claro. ¿Cómo le va a quitar tanto Dondoso? 1355, bueno, subí 100 puntos hoy día. Sí, ahí lo dejo ya, porque si no voy a seguir jugando sin parar. Ya mañana jugaré más.
No está mal, no sé cuántas batallas he hecho, como unas 15 creo. No está mal, no está mal. Si sigo 100 puntos por día, sí llevo mi objetivo del viernes. Significant, and it's Estoy agarrando un poco la onda al team, ¿eh? Estoy jugando muy mal, la verdad. Hasta con el otro team que me quedaba en 1300, era lo máximo que llegaba. Ahora ya llegué a 1355. Mira, en Series 2 llegué a 1414. ¿De qué diferencia? Antes llegaba a 1500, fácil. Bueno, así es la vida. Hay que acostumbrarse de nuevo. Suficiente por ahora. Sí, sí, ya mañana continúa. Mañana tengo un poco más de tiempo. Y bueno, ahí queda entonces el stream. ¿Qué pasa aquí? Bueno, gracias por estar aquí en el stream. Ya mañana continúo, sí o sí, porque hay que practicar. Nos vemos, gracias. Ah, mañana stream del State of Play. Bueno, no sé si puedo hacer stream, pero al menos lo voy a ver. Ojalá no tenga reunión. Se viene Metal Gear Solid. Voy a dejar mis predicciones. Igual fácil hago mi bingo mañana. Metal Gear Solid, nuevo juego de Bend Studios. Bloodborne Remaster. ¿Qué más? Trailer final de Spider-Man 2, bueno, muy obvio. The Last of Us 2 Factions. El multijugador, día 1 en PC. No sé si eso será así, pero voy a la juego. Y no sé qué más. Ah, por ahí. Habían otras cositas más que estaban bien rumoreadas, no me acuerdo qué eran. Ghost of Tsushima 2 no sé si salga. Ah, no, ya había un rumor de que no iba a salir. No creo que salga ese. Entonces, bueno, ahí ya lo vemos mañana. Nos vemos, nos vemos.